Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno en un momento que realmente lo cambió todo. La revolución industrial. Vamos a analizar unos textos de historia económica, a ver si entendemos mejor no solo cómo era el mundo antes, sino por qué nuestro presente es como es. La misión, digamos que es clara. Desgranar qué fue exactamente esto de la revolución, por qué empezó en Gran Bretaña y sobre todo cómo este proceso creó una brecha económica mundial, la famosa Gran Divergencia, ¿verdad? Una brecha cuyas consecuencias, pues todavía notamos hoy. Sin ese salto nuestro mundo sería irreconocible. Mucho más rural, la agricultura dominando, sin el capital tan presente en nuestras vidas. Empecemos por definirla, si te parece. ¿Qué fue la Revolución Industrial Británica? Hablamos de un cambio económico muy profundo en Gran Bretaña, que arranca sobre 1780. Sí, más o menos por esas fechas. Los elementos clave fueron tecnologías muy innovadoras, claro, como la máquina de vapor. También el uso masivo de carbón mineral y nuevas formas de producir, como, la fábrica. La fábrica, sí. Aunque, ojo, lo de revolución a veces suena algo muy brusco, ¿no? Y hay matices. Las transformaciones fueron profundas, sí, pero no tan rápidas. Algunas venían ya de antes, de principios del siglo XVIII. Y los efectos tardaron en notarse en toda la economía. Hablamos de un proceso que se alarga hasta bien entrado el XIX. Entiendo. Y tampoco fue solo industrial. Hizo falta una transformación agraria antes para poder alimentar a toda esa nueva población obrera en las ciudades. Y al final acabó afectando a todo. Vale, no fue de un día para otro. Pero por la escala del cambio y sus consecuencias, sí que fue revolucionario, ¿no? Cambió el mundo para siempre. Sí, en eso totalmente de acuerdo. Fue un antes y un después radical. Y un cambio inseparable fue la urbanización. Gran Bretaña pasó de ser mayoritariamente rural a urbana en muy pocas décadas. Fíjate, a finales del 18, solo un 20% vivía en núcleos de más de 10.000 habitantes. Solo un 20%. Sí, y en 1850 ya era la mitad, y en 1900 más del 75%. Una barbaridad. Impresionante el cambio. Claro, y esto tuvo un efecto dominó. Exigía más producción agraria, impulsaba la construcción, el transporte, concentraba la mano de obra, facilitaba que las ideas circularan más rápido. Industrialización y urbanización fueron, de la mano. Entonces, para aclarar términos, revolución industrial lo reservamos para Gran Bretaña, el caso pionero. Exacto. Y cuando se extiende a otros sitios, hablamos de industrialización. Eso es. Y más tarde, ya hacia 1870, vendrá lo que llamamos la Segunda Revolución Industrial, con cambios de otro tipo. Perfecto. Y las consecuencias a largo plazo de esta primera revolución, enormes. Un crecimiento económico moderno, autosostenido, nunca visto. Se acabó el dominio de la agricultura, se superó la famosa trampa malthusiana, gracias a los cambios demográficos. El consumo de energía, sobre todo fósil, se disparó. Es lo que Wrigley llama la economía inorgánica. La economía inorgánica. Interesante. Y nacieron nuestras sociedades de consumo. Pero, y esto es clave, este progreso no fue igual para todos. Aumentó muchísimo la desigualdad entre clases sociales y, sobre todo, entre países. Vamos al motor del cambio, la tecnología. Parece que ahí estuvo la clave de todo. Sin duda. Un historiador, Joel Mokyr, habla de macroinventos y microinventos. Macro y micro. Sí, los macros son las ideas radicalmente nuevas, como la máquina de vapor. Los micros son las mejoras continuas, los ajustes que hacen que esos grandes inventos funcionen bien y sean rentables. Y estos microinventos son cruciales, ¿eh? A menudo el avance se produce por cuellos de botella. ¿Cómo es eso? Pues que una mejora en una parte del proceso, por ejemplo, en el hilado, presiona para que se mejore la siguiente parte, el tejido, y viceversa. El sector del algodón es el ejemplo perfecto de esto. Claro, tiene sentido. Pero no era solo la máquina, ¿no? Había otros factores. En el textil, por ejemplo, influyó mucho el gusto por los tejidos que venían de Asia, los calicós. Eso aumentó la demanda. Cierto. Y la materia prima, el algodón, venía de las plantaciones esclavistas de Estados Unidos, porque en Inglaterra no se podía cultivar. Una conexión global ya desde el principio. Totalmente. Y el otro gran pilar, como decíamos, fue el carbón mineral. Gran Bretaña tuvo la suerte de tener mucho y barato. Su uso masivo, sobre todo en la siderurgia, y con la máquina de vapor, marca ese paso a la economía inorgánica. La energía disponible se multiplicó. Y ahí entra James Watt y su máquina de vapor, perfeccionada entre 1773 y 1775. Es como el símbolo de la revolución. Sí, es el ícono.
No fue el primero en hacer máquinas de vapor, pero sus mejoras fueron decisivas. ¿Cómo cuáles? Pues el condensador separado, por ejemplo, que ahorraba mucho combustible, y sobre todo el mecanismo para crear movimiento rotatorio, circular. Eso permitió aplicarla directamente para mover la maquinaria en las fábricas. Y luego, claro, décadas de microinventos la hicieron más pequeña, más eficiente, más barata. ¿Y estos avances técnicos generaron efectos en cadena? Claro, lo que se llaman eslabonamientos económicos. Hacia atrás impulsaron la minería de carbón, la fabricación de máquinas, la siderurgia, y hacia adelante permitieron producir textiles a lo bestia. Y, fundamental, impulsaron el ferrocarril. Y a su vez necesitaba más hierro, más carbón, más máquinas. Exacto. Se crearon círculos virtuosos que transformaron toda la economía. Has mencionado la siderurgia. El hierro y el acero también fueron clave, imagino, para construir todo eso. Máquinas, fábricas, puentes, vías. Fundamental. Las innovaciones ahí fueron, por un lado, usar carbón de coque en vez de carbón vegetal. En Gran Bretaña el vegetal era escaso y caro, pero tenían mucho coque. Y usarlo en altos hornos que alcanzaban temperaturas más altas. Y luego procesos como el pudelado y laminado de Henry Cort, por allá por 1784, que mejoraron muchísimo la calidad del hierro. ¿Y la ventaja británica? Pues tener juntos el mineral de hierro y el carbón, abundante y de buena calidad. La producción se disparó. Hay cifras que son espectaculares. ¿Y quiénes inventaban todo esto? ¿Eran científicos? Pues la mayoría no, la verdad. Eran más bien artesanos, muy hábiles, técnicos, gente práctica. Nombres como Arkwright, Watt, Crompton, Cort. Lo que sí pasaba a menudo es que colaboraban con empresarios que tenían visión para los negocios. La sociedad Boulton-Watt es el ejemplo clásico. Supieron ver el potencial y aplicarlo. Entonces tenemos carbón, vapor, hierro. Y nos falta la fábrica. Esa nueva forma de organizar el trabajo también fue una innovación en sí misma, ¿no? Importantísima. A ver, concentrar trabajadores en un sitio no era nuevo del todo, pero la fábrica moderna tenía rasgos distintivos. La mecanización a tope, que a menudo permitía usar mano de obra menos cualificada, incluyendo mujeres y niños, tristemente. Sí. Una división del trabajo muy estricta y una supervisión directa, controlando el ritmo de trabajo con el reloj, la sirena. Esto supuso una separación radical entre el lugar de trabajo y el hogar. Cambió la vida de la gente por completo. El resultado: producir en masa productos estándar y mucho más baratos. Y claro, esto creó nuevas figuras sociales. Eso es. Por un lado, el empresario industrial, el dueño del capital, de las máquinas, de la fábrica, y por otro, el obrero fabril, que solo tenía su fuerza de trabajo para vender. Los capitalistas y proletarios que analizó Marx. Exacto. Y es curioso porque muchos de esos primeros empresarios no eran exactamente hombres hechos a sí mismos, salidos de la nada. A menudo venían de familias que ya tenían negocios, comerciantes, granjeros, con tierras, y financiaban las nuevas fábricas con su propio dinero o reinvirtiendo lo que ganaban. Más tarde, aunque no al principio, llegó el ferrocarril. A partir de 1825, 1830, ¿no? Su impacto debió ser tremendo. Descomunal, sí. Aplicar el vapor al transporte, tanto terrestre como marítimo, fue otra revolución dentro de la revolución. Mover mercancías y personas mucho más rápido, en mayor cantidad, de forma más fiable. Integró los mercados como nunca antes se había visto. Conectó todo. Sí, conectó zonas productoras con consumidoras, movilizó cantidades enormes de capital, dio un empujón gigantesco a la siderurgia, a la ingeniería, convirtió a Gran Bretaña en la fábrica del mundo y sentó las bases de la primera globalización. Parece un panorama de cambio total y uniforme, pero me da que la realidad fue más compleja, ¿no? Mucho más compleja, sí. Hay que tener cuidado con esa imagen monolítica. Lo nuevo convivió décadas con lo viejo. Sectores tradicionales como la lana seguían siendo enormes. Y el trabajo no era solo en grandes fábricas, había muchísimos talleres pequeños en las ciudades, a menudo con condiciones penosas, lo que llamaban el sweating system. El sweating system. Sí. Y incluso industrias consideradas tradicionales también innovaron a su manera, ¿eh? Con especialización, división del trabajo. Esta economía más orgánica, como la llaman algunos historiadores, también aportó al crecimiento.
De hecho, hay una paradoja en las cifras, ¿verdad? Se supone que la tecnología mejora la eficiencia, pero el crecimiento de la productividad total de los factores, la PTF, Sí, la PTF. que mide esa eficiencia, fue bastante lento al principio. ¿Cómo se explica eso? Es una muy buena pregunta. La PTF mide cuánto producimos con la misma cantidad de trabajo y capital. Es un indicador del progreso tecnológico, sí. Y que creciera despacio al principio, bueno, puede ser por varias cosas. Quizá porque las tecnologías más rompedoras, como el vapor, tardaron en difundirse y en adoptarse de forma masiva. No se generalizaron hasta que fueron más baratas y eficientes, quizá a mediados del 19. Vale. O también puede ser porque los sectores líderes, aunque muy productivos, al principio solo empleaban a una parte pequeña de la población activa. Existía un dualismo muy marcado entre lo moderno y lo tradicional. Entiendo. Esa mezcla explica que el impacto total tardara en verse. Exacto. Un dualismo sectorial y también geográfico, por cierto. ¿Y la gente de a pie? ¿Cómo vivió todo esto? ¿Mejoró su vida la revolución industrial? Porque las historias que nos llegan de las fábricas son terribles. Ese es uno de los grandes debates, sí. A muy largo plazo no hay duda de que la industrialización elevó muchísimo el nivel de vida general. Pero durante las primeras décadas, la cosa es bastante más gris. Indicadores como la esperanza de vida en las nuevas ciudades industriales, pues apenas mejoraron, o incluso empeoraron en algunos casos. ¿En serio? Sí, y la estatura media de la gente descendió. Eso suele indicar peor nutrición o más enfermedades. Vaya. Sobre los salarios reales al principio hay discusión entre historiadores, optimistas y pesimistas, pero parece que la mejora clara no llegó hasta mediados del siglo XIX. ¿Y las condiciones de trabajo? Ahí sí que parece que empeoraron para muchísima gente. Jornadas larguísimas, una disciplina brutal en las fábricas, el trabajo infantil estaba por todas partes. Se trabajaban más días al año que antes. ¿Normal que hubiera protestas entonces? Como los famosos luditas que rompían máquinas. Exacto. El ludismo, sobre todo en la década de 1810, fue una reacción de desesperación. Veían que las máquinas les quitaban el trabajo artesano. Más tarde, ya con las fábricas más asentadas, surgió un movimiento obrero más organizado. Buscaban mejorar condiciones y salarios de forma más pacífica, a través de los sindicatos, las trade unions, que empezaron a coger fuerza a partir de los años 30 del 19. Todo esto nos lleva a la gran pregunta. ¿Por qué Gran Bretaña? ¿Por qué allí? ¿Y por qué en el siglo XVIII? Sigue siendo el gran debate de la historia económica, sí. No hay una única respuesta mágica. Es una mezcla compleja de factores. A ver, Europa occidental en el siglo XVIII ya tenía cierto caldo de cultivo. Había avances científicos, mejoras en la agricultura, redes comerciales, pero Gran Bretaña tenía algo especial. Se mencionan muchos factores. La geografía, ser una isla, tener carbón fácil de sacar, Sí, una agricultura que ya era bastante productiva, un sistema de transportes que no estaba mal, instituciones como la propiedad privada bien asentada, el parlamentarismo. exacto. Incluso se habla de factores culturales, una mentalidad más abierta a la ciencia, al riesgo empresarial. Sí, hay distintas interpretaciones que ponen el acento en una cosa u otra. Algunos historiadores, como Landes, destacan esa cultura de libertad y mérito. Mockir habla de una ilustración industrial, esa conexión especial entre las ideas científicas y el saber hacer de los artesanos, Otros apuntan a la revolución agraria previa. que liberó mano de obra, generó capital, aumentó la demanda de alimentos. Cierto. La geografía, sobre todo el carbón abundante, es clave para autores como Wrigley o Pomeranz, que lo ve como la gran ventaja frente a China. ¿Y el comercio colonial, los beneficios del imperio? También se citan a menudo como un factor diferencial británico, sí. Y luego están las instituciones. Parece muy importante el sistema político y legal británico después de la Revolución Gloriosa de 1688, con un parlamento fuerte que limitaba al rey y protegía la propiedad privada. Eso debió crear un clima favorable a la inversión, a la innovación. Ese es un argumento muy potente, sí. Autores como North o más recientemente Acemoglu y Robinson insisten mucho en esto. Hablan de instituciones inclusivas frente a las extractivas. Inclusivas versus extractivas. Las inclusivas, como las británicas post-1688, reparten más el poder y los incentivos económicos. Fomentan la participación, el emprendimiento. Las extractivas concentran la riqueza y el poder en una élite y a la larga frenan el progreso.
Argumentan que Gran Bretaña fue pionera en crear esas instituciones inclusivas. Suena lógico, pero hay una explicación que intenta como atar todos los cabos de una forma muy concreta, ¿no? La de Robert Allen. Se enfoca en los incentivos económicos puros y duros. Efectivamente, la tesis de Allen es muy influyente hoy en día. Lo que dice, básicamente, es que la clave no es solo que se inventaran las máquinas, sino por qué se adoptaron justo en Gran Bretaña. ¿Y por qué? Su respuesta es, bueno, bastante directa, porque solo allí, en el siglo XVIII, se daba una combinación única: salarios relativamente altos y energía, el carbón, y capital relativamente baratos. Ah, o sea que como pagar a la gente era caro, pero la energía y las máquinas eran baratas, salía a cuenta invertir en máquinas que ahorraran trabajo. Justo eso. Los salarios altos, que venían del éxito comercial anterior y de la urbanización, incentivaron buscar tecnologías que necesitaran menos mano de obra. Y el carbón barato hizo que esas nuevas máquinas, como la de vapor, fueran viables energéticamente. Según Allen, los inventos clave de la revolución industrial respondían directamente a esa estructura de precios tan particular de Gran Bretaña. Y por eso, al principio esas máquinas no eran rentables en otros países, donde la mano de obra era barata y la energía cara. Exacto. Solo cuando, con el tiempo y las mejoras, los microinventos, esas máquinas se fueron haciendo más eficientes y baratas, fue cuando empezaron a ser rentables en otros sitios. Y eso impulsó su industrialización. La verdad es que es una explicación muy elegante. Conecta muchos de los factores que hemos ido mencionando. Sí, lo es. Aunque el debate sigue, ¿eh? Pero la mayoría de las explicaciones coinciden en que fue una combinación de cosas. Transformaciones previas importantes, la innovación tecnológica como centro, un marco institucional capitalista que funcionaba y el papel clave del capital, tanto físico como humano. Y quizá algo de suerte, ¿no? De contingencia histórica. Pues también. Que todo esto pasara primero en Gran Bretaña pudo tener su punto de azar, sí. Bien, creo que entendemos bastante mejor qué pasó en Gran Bretaña y por qué. Pero decíamos al principio que esto generó una gran divergencia a nivel global. ¿Cómo cambió el mundo la industrialización británica? Aquí entramos en otro debate importante. ¿Qué tan grande era la brecha entre Europa y Asia antes de la Revolución Industrial? Hay quien dice, como Pomeranz, que las diferencias eran pequeñas hacia 1750. Sí. Sí, otros, siguiendo una visión más clásica y con datos más recientes, sostienen que Europa occidental, sobre todo Gran Bretaña y Holanda, ya llevaban cierta ventaja. Pero lo que nadie discute es que a partir del siglo XIX la brecha se hizo gigantesca. Es que ves las gráficas de PIB per cápita a largo plazo y es brutal cómo se separan los caminos de los países que se industrializan y los que no. Totalmente. Y aquí surgen las preguntas clave. ¿Por qué Alemania, Francia o Bélgica sí siguieron la estela británica, pero España o Rusia, por ejemplo, se quedaron más atrás? ¿Cómo se explica el ascenso tan rápido de Estados Unidos? ¿Y qué pasó con grandes imperios como China o India, que habían sido potencias y se quedaron estancados o incluso retrocedieron en términos relativos? Exacto. ¿Por qué? Pues imagino que las respuestas son complejas. Dependería de las condiciones de cada país, sus recursos, sus instituciones, las políticas que aplicaron. Claro, es multicausal. No hay una única receta. Se suelen agrupar los factores explicativos. La geografía importó, claro. Tener carbón ayudó a los primeros seguidores, como Bélgica o Alemania. Pero tampoco era garantía de éxito. Mira Rusia. Cierto. El clima, el acceso al mar, el tamaño del país. Todo influye, pero su peso cambia con la tecnología y las instituciones. La demografía también pudo jugar un papel. Quizás donde había menos presión demográfica los salarios se mantuvieron más altos, incentivando la mecanización como pasó en Gran Bretaña. ¿Y la cultura, el capital humano, la educación? Eso es. La alfabetización, la capacidad técnica, son factores cada vez más reconocidos como cruciales. Y volvemos a las instituciones. Si las inclusivas fueron tan importantes en Gran Bretaña, ¿qué pasaba en otros lugares? Pues fuera de Europa Occidental y Norteamérica, lo que predominaba eran las extractivas. Acemoglu y Robinson tienen esa tesis tan provocadora del reversal of fortune, la inversión de la fortuna. ¿Qué dice exactamente? Pues que las zonas que eran más ricas y pobladas en 1500, como México, Perú, la India, son hoy relativamente más pobres. Y al revés. Curioso. ¿Y la explicación?
Su explicación es que los colonizadores europeos impusieron instituciones para extraer rentas, trabajo forzado, impuestos altísimos, donde había riqueza y mucha gente a la que explotar. En cambio, donde encontraron poca población nativa o menos recursos evidentes, como en Norteamérica, tuvieron que replicar instituciones más parecidas a las europeas, más inclusivas, para atraer colonos e inversión. Vaya, es una tesis fuerte. Señala directamente al legado colonial como raíz de la desigualdad actual. Sí, tiene implicaciones potentes y, incómodas sobre esos legados. Y además de todo esto, la propia industrialización de los primeros países cambió las reglas del juego para los que vinieron después, ¿no? Sin duda. Robert Allen, de nuevo, señala 3 factores clave que condicionaron el éxito o fracaso de los países en el siglo XIX: la tecnología, la globalización y las políticas de los estados. A ver, la tecnología. La superioridad tecnológica de Occidente, por ejemplo, llevó a la desindustrialización de Asia. China, India, perdieron la primacía manufacturera que habían tenido porque los productos europeos eran mucho más baratos. Y la globalización, con los barcos de vapor, el ferrocarril, intensificó la competencia. Ya no había la protección natural de la distancia. Materias primas baratas para las fábricas europeas: café, cobre, algodón, caucho. Lo que dictaba la ventaja comparativa. Sí. Y eso muchas veces ahogó a sus propias industrias nacientes, que no podían competir. Tú nos vendes materias primas, nosotros te vendemos productos manufacturados. Ese era el trato, digamos. ¿Y los gobiernos? ¿Podían hacer algo los países para intentar cambiar ese destino y tratar de industrializarse? Sí, podían. Y aquí vemos diferencias muy importantes. Mientras que Gran Bretaña parece que se industrializó casi sin querer, aunque eso es matizable. Sí. La mayoría de los países que lograron seguirla aplicaron políticas muy deliberadas. Se consolidó una especie de modelo estándar de desarrollo. ¿En qué consistía? Pues básicamente en 4 cosas. Primero, crear un mercado nacional unificado, quitando aduanas interiores y mejorando transportes. Segundo, proteger la industria que estaban haciendo con aranceles a los productos importados. Proteger a los bebés industriales. Eso es. Tercero, invertir fuerte en educación para tener mano de obra cualificada y técnicos. Y cuarto, crear bancos potentes que dieran crédito a largo plazo a las empresas. ¿Y eso funcionó en Europa continental, en Estados Unidos? Sí, en buena medida sí. El modelo alemán de banca mixta es un ejemplo clásico. ¿Y por qué no funcionó en otros sitios? ¿En Latinoamérica, África, Asia? Pues por una combinación de factores. A veces por debilidades institucionales internas, gobiernos inestables, falta de capacidad. Pero otras veces, y esto es importante, porque las propias potencias industriales impidieron activamente que otros países aplicaran ese modelo. Impusieron el libre comercio por la fuerza o por la presión diplomática. Les negaron las herramientas que ellos sí habían usado. Exacto. Es lo que el economista Ha-Joon Chang llama retirar la escalera. Una vez que has subido, quitas la escalera para que otros no puedan seguirte usando los mismos métodos. Proteccionismo, apoyo estatal. El colonialismo del siglo XIX, formal o informal, fue en gran parte la herramienta para imponer y mantener este orden económico desigual, desde imponer tratados comerciales a China tras las guerras del opio hasta el reparto directo de África. Entendido. Queda bastante claro el panorama. La revolución industrial fue un auténtico cataclismo transformador. Creó una capacidad de producir y un crecimiento económico nunca vistos. Sí. Pero lo hizo de forma muy desigual, creando esa gran divergencia entre países que en buena medida sigue marcando nuestro mundo. Hemos visto las características, la mezcla compleja de factores que le hicieron nacer en Gran Bretaña, sobre todo económicas e institucionales, y cómo luego la tecnología, la globalización y las políticas estatales marcaron quién pudo seguir ese camino y quién se quedó atrás o subordinado. Sí. Y comprender este periodo es fundamental. Las raíces de muchas desigualdades globales que vemos hoy, las dinámicas de la globalización actual, los debates sobre el papel del Estado, de la tecnología en el desarrollo, todo eso se forjó en esos procesos históricos que hemos estado explorando. Y nos deja una reflexión para el final, quizás. La industrialización trajo un progreso material innegable a largo plazo. Sacó a millones de personas de la pobreza extrema. No hay duda. No la hay. Pero también inauguró una era de explotación masiva de recursos naturales y generó problemas sociales y ambientales enormes, muchos de los cuales, todavía arrastramos. ¿Cierto? La pregunta que queda flotando es,
¿Hemos aprendido realmente a gestionar los costes sociales y ecológicos de ese modelo de crecimiento que nació hace más de 2 siglos? Buena pregunta. ¿O seguimos tropezando con dilemas muy parecidos aunque las tecnologías sean distintas? Da que pensar. Desde luego. Pues muchísimas gracias por este análisis tan completo. Gracias a ti.